Doctor Beraldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas anda? noches, ¿cómo ¿Qué está dice? Gustavo? Bien, tengo un reproche para usted, con el ver. marco de respeto que nos tenemos. A ver. Cuando usted venía acá y decía, no, Gustavo, sigo creyendo en la justicia argentina. Yo no sé si sigue creciendo en la justicia con todas las cosas que han pasado. Es que la palabra la justicia argentina es demasiado amplia, es decir, siempre vamos a creer en un poder judicial que tiene que funcionar de manera independiente. Lo que pasa es que hoy lo integran un grupo de jueces que no hacen justamente honor a las responsabilidades que le han sido conferidas. Y cuando leía los fundamentos, quiero ver, cuénteme, la reacción del doctor Carlos Beraldi con más de ¿cuántos años de ejercicio? Y de ejercicio, 35 años. La reacción cuando leía el fallo. Mire, vamos a hacer así. ¿Qué es lo que se hace cuando uno analiza un fallo? Sí. Así la gente entiende. Sí, bárbaro, me encanta. Un fallo no se analiza solamente leyendo lo que dicen los jueces, sino toma como primer elemento qué es lo que decían los fiscales, qué es lo que los fiscales decían que estaba probado. Es decir, la acusación que nos presentaron los fiscales, de manera rimbombante, a los gritos en algunos momentos, decía que en la Argentina había existido una asociación ilícita que desde el año 2003 al año 2015, Cristina y Néstor Kirchner habían presidido, con la cual habían, robado una cantidad enorme de dinero. Y esta asociación ilícita se había demostrado a través de ciertos actos. El primero era que se le había asignado a la provincia de Santa Cruz fondos de manera totalmente ilegítima. La segunda cuestión es que habían mandado leyes al Congreso de la Nación y que el Congreso de la Nación, estas leyes de presupuesto, las había votado porque había sido coaccionado. La tercera cuestión era, con la que demostraban la asociación ilícita, es que habían decretos de necesidad y urgencia que habían ampliado las partidas de manera incorrecta para darle más plata a Santa Cruz. La cuarta era que habían utilizado a los jefes de gabinete directamente, esa es la frase, decía, utilizaron a los jefes de gabinete para hacerle dictar decisiones administrativas y seguir aumentando la plata que tenía que ir a Santa Cruz, lo cual era todavía más grave. Y después siguieron bajando y dijeron que desde el Ministerio de Debido también se habían dictado una serie de resoluciones reasignando partidas. Así que todo esto era el gravísimo delito del que no existían antecedentes en la Argentina. Bueno, uno sobre esa base ahora dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que los jueces tuvieron por probado? Bueno, nada de eso dieron por cierto. Al contrario, ni se hicieron cargo de estos argumentos que el fiscal gritaba y decía que tenía probados, y los jueces se limitaron a decir, bueno, en realidad hay cuestiones políticas que no son judiciables, con lo cual nosotros no nos vamos a meter en ese tema. Ahora, ahí hay un punto interesante lo que acaba de decir, doctor, porque yo tuve la misma impresión que usted. Estos jueces no se hacen cargo de lo que dijo el fiscal. Es más, sobre el tema de asociación ilícita le dice, mire, no tiene pruebas, no presentó pruebas, no puede ir con este delito. Lo mandan a que estudie en todo caso, pero ¿no? fueron más allá, le enmendaron la plana diciendo que lo que el fiscal había dicho no era correcto. Y que hay, en definitiva, solo algunos indicios que probarían que Cristina Fernández de Kirchner es culpable. Es decir, ¿qué hubiese ocurrido en un tribunal normal que después que descartan el corazón, la base de la acusación, lo que corresponde es absolver? Pero como la sentencia tenía que ser condenatoria, como fuera, entonces dijeron, bueno, a ver qué encontramos. ¿Y qué inventamos? Más que encontramos, porque incluso se hacen cargo, como ustedes bien mencionaron, de decir, bueno, pruebas directas no tenemos, hay pruebas indiciarias. ¿Cuáles son las pruebas indiciarias? Y empezaron a revolver cosas que ya están recontra contestadas, no solamente en esta causa, sino en otros expedientes. Incluso en otros expedientes donde está sobreseída la vicepresidenta. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué tomaron? Como primer elemento, un decreto que es el 54 del año 2009, en donde lo que se hace es colocar a la Dirección Nacional de Vialidad como un beneficiario de fondos que están disponibles, que el Estado tiene, para hacer obras públicas. Claro. Bueno, esto, ser un decreto que simplemente asigna funciones. No dice esta plata va para Baez, esta plata... No dice absolutamente nada.
Un decreto que pasó por todos los controles jurídicos que tiene el Estado, pero no uno, varios fueron. Primero el del departamento donde este decreto se propuso, luego del ministro debido y luego la Secretaría General de la Presidencia. Todo esto lo explicamos en el juicio, lo mostré en todas esas filminas que presentamos, mostramos los testigos lo que decían y no había nada irregular, no había absolutamente nada irregular. Los jueces dijeron no, en realidad pusieron a la Dirección Nacional de Vialidad para mandarle más plata a Báez, sin decir que iba a Báez. Y acá entra en un contrasentido. Todos los actos jurídicos que yo mencioné, los decretos de necesidad y urgencia, y todas esas cuestiones, que sí asignaban directamente obra pública, entonces dijeron, no, eso no tiene relevancia. Vamos a ir con algunos destacados, así con Ariel y con usted también lo vamos explicando a la audiencia de qué se trata. Vamos a ver, dice, será imposible saber a ciencia cierta el porcentaje exacto de pagos anticipados efectuados a empresas del grupo con relación al resto de los contratistas de obra pública. Pero no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo utilizado prácticamente con exclusividad por ellas, a tal punto que los funcionarios del organismo encargados de realizar los trámites en cuestión siquiera mencionaron otra empresa que eventualmente hubiese sido acreedora a la compasión de la Dirección Nacional de Vialidad para pagarla anticipadamente. Ariel, ¿esto a qué se refiere? A ver, esto es el famoso... No lo podemos probar, pero tenemos la convicción de que fue así. Y yo le pregunto al doctor Veraldi, ¿usted ve esto donde dice, será imposible a ciencia cierta establecer el porcentaje exacto de pagos anticipados, pero no cabe ningún tipo de dudas de que fue un mecanismo exclusivo para Lázaro Báez? ¿Eso está aprobado en el juicio? Bueno, esto es lo que técnicamente se llama una sentencia arbitraria. Las personas, todos, incluso Cristina Fernández de Kirchner, tiene lo que se llama una presunción de inocencia. Entonces el fiscal tiene que probar el cargo. Cuando no existe certeza, entonces tiene que absolver. Acá hacen lo contrario. Dicen, bueno, no sabemos si es así, pero de todas maneras lo vamos a tomar por válido. Esta es una cuestión sobre la que la defensa de Báez trabajó muy en particular y mostró que los informes que se habían pedido en la causa, en realidad, para decir quiénes tenían pagos anticipados o no, se había referido exclusivamente a la situación de Lázaro Báez, con lo cual, claro, contestaron solo respecto de Lázaro Báez, no respecto de todas las demás empresas. Pero además, esta cuestión tampoco constituye en sí misma ningún delito. Y en el peor de los casos, esto no tiene absolutamente nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Bien, vamos a otro. Ha podido de todos modos determinar dos ámbitos claramente mensurables con relación al perjuicio económico producido por la maniobra delictiva subrepticiamente implementada sobre pretexto de la política pública vial. El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado, producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio. El segundo concepto está dado por la existencia de sobreprecios al menos en 3 de las 5 obras viales peritadas. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado te hablan del precio de la obra según la licitación y finalmente te hablan del precio contratado. Entiendo yo que existe la posibilidad de que haya un exceso de hasta el 20% sin que eso implique un delito y se lo quiero preguntar al doctor. Pero además quiero hablar de lo segundo que dice este destacado, donde se habla de supuestos sobreprecios en al menos 3 de las 5 obras peritadas. Se peritaron solamente 5 de las 51 y se puede decir que se detectaron efectivamente sobreprecios, y si se hubieran detectado sobreprecios en 3 obras públicas, ¿son extrapolables al resto de las investigadas? Para que se pueda acreditar una defraudación hay que probar que hubo un perjuicio. Y el problema que tuvieron en esta causa es que cuando se hizo el primer informe, el informe número 1 que había ordenado el mismo Iguacel, se había llegado a la conclusión de que todo lo que le habían pagado a Báez se correspondía con lo que Báez había hecho. Esta es la auditoría número 1. Es decir, con esto no tendrían que haber hecho ni siquiera una denuncia. Bueno, no importa, la hicieron porque lo que había que hacer era armarle una causa judicial a Cristina Fernández. Entonces, el juicio empezó, dijeron que había 51 obras y nosotros pedimos que se peritaran las 51 obras.
El tribunal nos dijo, no, 5. Las elige el fiscal y ponemos a un perito que es el perito oficial de la Corte, que justamente estaba en un pequeño grupo de expertos que había designado la Corte justamente presidida por Lorenzetti. Nosotros recusamos a ese perito diciendo, no, este perito no puede intervenir porque tiene una serie de comunicaciones que muestran que no es imparcial. Bueno, no importa, lo dejaron igual, esto nosotros lo planteamos y, como de costumbre, el tribunal no lo aceptó. Pero cuando se hace la pericia, se llega a la conclusión de que no había sobreprecios. El perito Bona hace una determinación, quizás esto es un poco técnico, pero quiero explicarlo. Hace una determinación en donde dice que habría un sobreprecio porque compara los precios del año 2016 con los del año 2006, cuando la obra se licita. Pero cuando comparamos las obras ya eran distintas. Es decir, era una base de comparación que no resistía el menor análisis. Esto en la audiencia lo mostramos, pero fue tan contundente que el perito no sabía qué contestar. Bueno, lo más grave es que el tribunal ahora lo toma por válido. Claro. Y dice, bueno, en estas 3 obras hay sobreprecio. Bueno, la verdad. Pero después, otra cosa que es la que dice Ariel, dice, bueno, como no podían extender esta idea a todas las obras, dijeron, bueno, no importa. En realidad, las obras, cuando se licitaron, tenían un precio. Y el oferente estaba por encima de ese precio. Entonces, como supuestamente no había una compulsa con otras empresas, esa diferencia sería el sobreprecio. Nunca hicieron ninguna pericia para determinarlo. Es a ojo. Qué vergüenza. Vamos a otro. Lamentablemente no contamos con la información de los montos totales que ampliaron la base y universo comparativo entre ambas fuentes de información. Pero hemos adquirido los conocimientos suficientes para afirmar, sin temor a equivocarnos, que el impacto presupuestario que podrían tener el bacheo de hormigón por un total de 3.000 metros cuadrados, la reparación de cordones y dársenas de estacionamiento de 2.000 metros lineales o la instalación de cartelería señalética llevarían, sin lugar a dudas, a conclusiones diametralmente opuestas a la que introdujo la defensa en su alegato de clausura. Es decir, usted, Ariel. Le pregunto, doctor, ¿usted qué es lo que ve, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, si quiere, cuando arranca leyendo este párrafo que dice, lamentablemente no contamos con información de los montos totales, y luego hace una conclusión diciendo que a lo largo del proceso hemos adquirido cierto conocimiento que nos permite concluir que lo que decimos es cierto? Yo lo que diría con todo respeto es que vuelvan a la facultad a estudiar los principios básicos que hacen al derecho procesal penal. Si no se tiene la información necesaria, entonces no se puede capitalizar la duda en contra de la defensa o en contra de la imputada en este caso. Pero lo grave es que sí tenían la información, porque nosotros claro. Se la dimos. Nosotros le mostramos obra por obra cómo los precios estaban en el rango posible. Ellos dicen, porque hay una cantidad, en 1.600 páginas, sí. Mire la cantidad de errores que uno puede encontrar. Dicen que la perito que nosotros habíamos propuesto había tomado para hacer estos precios testigos de distintas fuentes. Entonces, había consultado en YPF, por ejemplo, el precio del combustible y así en los distintos proveedores. Dice, esto es una base heterogénea, pero no es heterogénea porque cuando uno tiene que hacer un presupuesto, tiene que ir a pedir los precios a cada uno del que produce estos insumos. Y esto es lo que hizo nuestra perito y es lo que explicó en el juicio y nadie pudo rebatir. Claro. Bueno, vamos al último, que también hablan de una figura mítica, ¿no? En efecto, tras haber examinado los hechos en toda su extensión, la película completa, apelando a la metáfora, la política pública que su gobierno pregonaba, presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía cual caballo de Troya al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas. Vaya
Vaya. Exceso acá. exceso de adjetivación Sí, para sí, una sí. sentencia que tiene que resolver una cuestión jurídica. Claro. Cuando uno muchos exagera- adjetivos, Mire, muchos adjetivos en este fallo, Hay una serie muy buena que se llama El método Kominsky. Y dice que cuando uno exagera es porque está mintiendo. Y esto es una exageración. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Si no, no hace falta hacer una enorme cantidad de adjetivos. Es decir, ¿qué es lo que uno quiere decir? Bueno, que ahora tienen la película completa. Bueno, y en la película completa, ¿cuáles son las pruebas con las que la reconstruyeron? Porque hasta ahora, y en ese terreno yo venía trabajando, sí, hasta ahora dijeron que había un decreto, nada más, y ese decreto era de reasignación de funciones. Lo que ¿Cuáles pasa, son los otros ¿cuál es? elementos? Bueno, usted ha dado en la tecla ya de una cuestión política, doctor. Miente el Partido Judicial Comodoro Pro porque hay una audiencia de la derecha que está gustosa de escuchar estas mentiras para alimentar el odio, que es el combustible fundamental que tienen. Seguramente que para ese tipo, para la popular, esto puede servir. Pero cuando esto se analiza técnicamente, tiene tantos errores y tantas fisuras, que es lo que me pasó hoy a la mañana cuando yo lo leí. Me sorprendí. No porque esperase una sentencia justa ni nada por el estilo. Pensé que era una cosa un poco más elaborada, más armada, con más fundamentos. Obvio que apelan. ¿Saben ya qué sala de la Cámara de Casación les puede tocar? Sí. Porque además no debemos olvidarnos que son los jueces que jugaban al fútbol con Macri. Pequeño detalle que no hay que olvidar, ¿no? No, eso lo dijimos en el juicio y quiero hablar sobre eso al final. La sala que nos va a tocar es la que no corresponde, porque estos expedientes todos tendrían que ir a la sala 1 de la Cámara de Casación. Todos van, todos los que tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner van ahí, salvo este, que lo mandaron a la sala 4. Esa sala es la que está integrada por Hornos, Borinsky y Carbajo. Esto nosotros lo planteamos, lo llevamos a la Corte y la Corte dijo, bueno, no tiene ninguna importancia esto. Claro, Hornos y Borinsky, los dos jueces que iban también a Olivos. Exactamente, o sea, jueces que, la verdad, jueces macristas. No nos dan ninguna garantía de imparcialidad y tampoco nos la da el juez Carbajo, porque acaba de dictar una sentencia en el caso de Báez, en donde dice, sí, estos delitos de la obra pública están probados, con lo cual ya ha comprometido su imparcialidad y no debe intervenir. Vamos a otro destacado. ¿Cómo se puede decir años después, con total desparpajo, que la fecha fue elegida especulando con el calendario electoral? Dicha postura solo se explica en una defensa mediática y extrajudicial, disociada de los reproches de naturaleza delictiva que constituyeron el objetivo del presente juicio. Hay respuesta política también en el fallo. Bueno, sí, ellos querían hablar del tema del lawfare, querían meterlo en algún lado como lo metió el fiscal y ahí le dimos una respuesta contundente mostrando que en realidad el lawfare no hablábamos nosotros, hablaba el mismo Papa. Y explicamos lo que había pasado con Cristina. Entonces el tribunal entiende que, bueno, todo eso que dijo la defensa en realidad no se relaciona con nosotros. La única relación que tiene es que el juicio empezó en pleno año electoral o en plena campaña electoral. Dice, esto fue una casualidad. Ah, ¿una casualidad? Bueno, fíjese lo que pasa ahora. Los fundamentos lo leen justo cuando empieza el proceso electoral. Es decir, los hechos son objetivos, pero además este es un tribunal que también integra el lawfare. Y son cuestiones que tenemos que decir, porque no es solamente esto. Desde que empezó el proceso ante el tribunal oral, tuvimos todas decisiones desfavorables, todas. Al tribunal, testigos que le rechazaban. Todo, el 80% de la prueba la rechazaron. Planteamos cuestiones preliminares diciendo el juicio no puede empezar. Traigan a todos los funcionarios de vialidad que van a responder sobre las cuestiones que ustedes dicen que en esos expedientes están mal hechos. Bueno, esto lo planteamos en el juicio y se los dije en la audiencia. Les dije, ustedes empezaron este juicio porque estábamos en el año electoral. Y bueno, y acá me han contestado y dice que van a mandar estos antecedentes al Colegio de Abogados, con lo cual estoy muy contento para que lo analicen. Doctor, a partir de ahora, ¿cuántos días tienen para apelar y qué cree que es lo que va a pasar? Porque hay un sector del oficialismo que viene diciendo, en cuanto Cristina se lance como candidata, si es que definitivamente decide eso, aunque ella dijo que no estaba en sus planes, se van a acelerar todos los tiempos al punto de confirmarle la sentencia y dejarla definitivamente fuera de la posibilidad de competir. El plazo para recurrir en un recurso de casación son 10 días hábiles y según escuché creo que el tribunal iba a dar algún tipo de prórroga, no sé, nosotros vamos a trabajar en ese plazo.
A partir de ahí se abre toda una instancia ante la Cámara de Casación que obviamente no va a poder ser inmediata porque vamos a plantear de entrada una recusación. Es decir, que en un proceso normal, permítanme utilizar la palabra normal, sí, aunque nunca se aplica en estos casos, un trámite de un recurso de casación son por lo menos 6, 7 meses y a veces un año hasta que se dicte la sentencia. Lo hemos visto en otros precedentes que tenemos también en la Cámara de Casación. Nunca se resuelven de manera inmediata. Ahora, que eso pueda ocurrir en este caso, la verdad no lo descarto. Bueno, doctor, le agradezco mucho, ha sido muy claro y muy preciso. No me quedó claro esto que lo denuncian a usted también en el tribunal porque se sintieron molestos por su defensa. Y creo que no les gustó que le dijéramos que era el tribunal del Lofer. Así que no tenemos ningún inconveniente. Si no llegan los antecedentes, yo me voy a presentar voluntariamente ante el Colegio de Abogados porque creo que mi trabajo lo hago y lo hago bastante bien. Doctor, muchas gracias como siempre. Gracias. Muy claro. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Flojo